Bien, estamos en una mesa redonda dentro del marco de la venta nocturna del Fondo de Cultura y Educal. Me acompañan Alejandro Rosas y Silvia Molina, por razones obvias. Alejandro porque ha hecho a lo largo de muchos años trabajo de divulgación de la historia de México, y Silvia por lo mismo, pero además porque publicamos hace muy poquito su Matamoros, su biografía novelada de Matamoros, y nos daba la oportunidad de armar esta reflexión sobre héroes, villanos en la historia de México. Y es una reflexión muy obligatoria, porque la historia de México es un espacio de toma de partido. Para los que hacemos divulgación, y no me parece una palabra menor, divulgación es una palabra mayor, divulgación, llevarle al vulgo y no llevarnos a los vulgares, ¿no? O los búlgaros. No tiene que ver. El trabajo de construcción de una narrativa es bien curioso. Implica, entre otras cosas, un estudio de la historia en profundidades diferentes. Mientras que el historiador económico se amarra a una franja de la narrativa, o el historiador militar está ceñido a acontecimientos militares, el divulgador se ve obligado a trabajar diagonalmente, vestidos, ropas, comida, psicología de la época, clases sociales, economía. Y esto le da a la divulgación muchas veces una profundidad mayor de la que supuestamente uno encontraría en la historia académica. Mi otra eterna batalla contra la historia académica es que a muchos historiadores de la historia académica se les olvidó la esencia de la historia. La historia no solo es un arte de investigación, sino que también es un arte narrativo. Hay que contarla. Y si no sabes contarla, pues no hay manera de que los hallazgos que en términos de investigación encuentres o realices te permitan explicarlo. Si alguna función tenemos los historiadores es contarnos a nosotros, al país donde vivimos, de dónde venimos, qué hay en el pasado y cómo este pasado de alguna manera crea identidades o repercusiones en nuestro presente. Sirva esto de prólogo para abrir el debate. Bueno, no, mira, yo realmente coincido mucho con lo que dice Paco. Yo creo que sí necesitamos una narrativa para divulgar la historia. O sea, y esa narrativa tiene que ver con la literatura, indispensablemente, no necesariamente por que tenga que ser una novela. Creo que la novela también es una herramienta importante, la novela histórica es una herramienta importante para poder difundir la historia, o para, cuando menos, acercar el interés o despertar el interés del lector en la historia. Yo, de hecho, yo siempre he dicho, yo empecé este gusto por la historia y esta pasión a través de la novela histórica de Martínez Guzmán, de estos escritores del siglo XIX como Juana Mateos y Su Sol de Mayo, que siempre me pareció extraordinaria, o novela más romántica como, por ejemplo, de Ignacio Manuel Altamirano, Clemencia. Yo me acuerdo de la época de la intervención francesa. Y yo te diría, Paco, que para mí una de las novelas que me marcó muy chavo, así cañón, y sobre todo el periodo de la gran década nacional, fue La Lejanía del Tesoro. No tienes una idea cómo me marcó, me encantó esa novela. Y creo que lo que hemos ido evolucionando en ese sentido, y pues desde luego tú también, es, por ejemplo, con Patria y con otros ejercicios de divulgación de la historia, tu biografía narrativa de Villa, es que sí hemos podido demostrar que se puede escribir con una buena pluma, con una buena narrativa la historia. Y yo creo que es un punto fundamental poder contar la historia de una manera literaria, de una manera que no se quede exactamente encasillada en esos marcos teóricos de pronto tan inamovibles, tan monolíticos, porque al final la historia está hecha por seres humanos y los seres humanos son pasión. O sea, la ambición, el amor, pues toda la naturaleza humana en pleno. Entonces, a mí me parece que sea un villano o sea un personaje, un héroe, como bien decías, hay que recuperar el contexto, hay que recuperar la vida cotidiana, hay que recuperar
esa carne, no eran seres aislados, había una sociedad, había un pensamiento, había creencias, y yo creo que la combinación de todo eso es lo que nos permite hoy en día plantear una divulgación de un modo totalmente distinto de como se hacía incluso a finales del siglo XX, ¿no? Mira, yo comencé a leer biografías noveladas que venían de España o de Argentina. Y la verdad es que sí eran muy buenas, ¿eh? Eran novelas, ¿cómo se llama? Biografías noveladas. Y te transmitían muy bien, yo me acuerdo del Aguilucho, de Bolívar, de todas las, de Rusia, en fin, eran biografías que te metían en el contexto y que podías ver qué era lo que estaba sucediendo a la par de lo que le sucedía al personaje internamente. Creo que sí se han dado las grandes biografías, como tú dices, en México también, de Martín Luis Guzmán, etcétera. Pero no es fácil, la verdad no es fácil. No es fácil tomar tampoco un libro de historia y leer sobre un personaje porque te pierdes, porque necesitas tener también un contexto histórico ¿no? anterior, necesitas tener como un bagaje para estar preparado y no estarte metiendo a las citas a ver de dónde viene, ¿no? Es más noble la lectura de biografías noveladas, siempre y cuando estén apegadas a la verdad, eso es lo importante también, ¿no? Como tú dices, sea un villano o no, pero que se pueda comprobar que lo que uno está diciendo pues es verdadero. Habrá cosas de creación, pero no vas a poner ahí una patineta de esas eléctricas que hay ahora porque pues, se cae todo, ¿no? Claro. Yo me disparaba el gusto por la historia, las preguntas que me hacía a mí mismo. ¿Por qué hay tantos sacerdotes en la insurgencia? Y esta es una pregunta que se evadió en la historia oficial porque no quería crear la contradicción entre el clero y el Estado. Y en esa medida entonces no era capaz de explicar que el sacerdocio era un camino de salida clasista. O sea, inquietudes para un joven en la colonia novohispánica, posibilidades de ascenso social, pues solo te quedaba el sacerdocio o la milicia. Y en esta medida no estaba dentro de los marcos el problema de la castidad. Eran curas de pueblo con vidas absolutamente normales en términos de relaciones y sexualidades. Y entonces empiezas a sacar la lista y vas cuidadosamente dragando este cúmulo de información y vas descubriendo que no estás hablando de 3 personajes, no es Hidalgo y Morelos y Matamoros, son cientos de sacerdotes que tenían hijos, ¿sí? Y que lo que estaban haciendo en la insurgencia no tenía nada que ver con la concepción del clero tradicional, que por cierto era una concepción falsa. El clero colonial nuevo hispánico pues era un clero de doble moral, ¿sí? El concepto de la ama de casa que los curas tenían a lo largo y ancho de este país, pues era un concepto sabido y sin embargo no comentado. Eso, o por ejemplo, el problema de qué leían los liberales. De repente me meto de lleno en la generación de los liberales y empiezo a explorar, y de repente me pregunto, ¿qué leen? ¿Qué están leyendo? Porque a veces hay registro, pero lo suelo ver en la época tardía, cuando ya salieron de las guerras y empiezan a hacer crítica literaria, comentarios. Pero durante el tiempo previo, ¿qué están leyendo? Y la primera gran sorpresa es que la generación más dura del liberalismo mexicano, la que hace la guerra de reforma, la guerra contra los franceses, la guerra contra Maximiliano, son afrancesados en materia de lectura, ¿sí? O sea, leen en francés y leen la literatura francesa. Y entonces dicen, caray, qué bien asumen esta contradicción de reconocer en Francia un polo cultural y sin embargo ser absolutamente antiimperialistas, ¿no? Pero son las preguntas que no se hace
muchas veces un historiador, porque está fuera de este marco de lo cotidiano, del sentido común. ¿Qué te pasó a ti si te encontraste en Matamoros? Matamoros es un personaje verdaderamente apasionante, ¿no? Sí, por casualidad, entré por casualidad, fíjate. Te iba a decir una cosita antes nada más a propósito de las lecturas de los liberales. Acuérdate que también España no dejaba que vinieran todos los libros. Entonces, la lectura estaba realmente bastante limitada. Y además tenían que leer sobre agricultura y sobre minería y sobre un montón de cosas con las que se enfrentaban al día. Bueno, yo trabajé en las festividades del centenario y del bicentenario. Estaba a cargo de las publicaciones, pero no se publicaba nada. Estaba yo desesperada de que no había una decisión sobre qué se iba a publicar. Y entonces decidí escanear todos los fondos de las principales bibliotecas de la Ciudad de México. Los fondos, ¿cómo se dice? Los fondos cerrados, ¿no? Al que no pueden acceder todos. Y todo lo que era el tema de la revolución y de la independencia. Entonces me topé con una biografía de Mariano Matamoros. Resulta que pedí que la hicieran luego, porque venía el juicio. Y yo no conocía los otros juicios, pero el de Matamoros no, y conocía muy poco de Matamoros. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que al principio hay una biografía totalmente falsa, pero yo pensé en ese momento que era una biografía verídica, y después el juicio. Y me impresionó mucho que durante el juicio los jueces, los realistas, le tenían mucha veneración, digamos, de alguna manera a Mariano Matamoros. Lo trataban de licenciado, le daban lo que él quería. Nunca le preguntaron, por ejemplo, si tenía hijos. Como tú dices, todos los curas en esa época pues tenían hijos, ¿no? No le preguntan nunca ese tema. Y yo decía, bueno, pues él debe de tener algo en especial. ¿Qué tendrá? Y entonces empecé a leer sobre él y me di cuenta realmente que la biografía que yo había leído, donde había contado una supuesta hija de Mariano Matamoros la historia, era totalmente falsa. Ella quería, obviamente, que el gobierno le diera una pensión y se hizo pasar por hija de Mariano Matamoros. Pero los datos que daban ahí realmente no eran ciertos. No había nacido en Tlaxcala, nació en la Ciudad de México, era uno de 14 hermanos, en fin, me fui adentrando y me dio la impresión de que incluso los soldados le tenían bastante respeto y veneración. Todos querían estar en su batallón. ¿Por qué? Porque como se había robado tanto antes, él ejercía realmente una restricción sobre, no se podían robar ni un botón, deja tú una moneda. Y a los que los cachaban robando les iba muy mal. Les daban en estas filas que hacían con palos, ¿no? Les iban dando 300 gentes a todos y sabían que iban a estar protegidos realmente, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención, si quieres le damos luego la palabra a Alejandro y luego seguimos, es que resulta ser muy buen estratega. Morelos no se lo imagina y yo creo que él mismo no se lo imaginó. Cuando entra la primera batalla, recién alcanzó a Morelos, se da cuenta que es un desastre. Primero, había muchos soldados que no hablaban español, hablaban náhuatl o otomí. Después no sabían las ordenanzas, porque no eran militares. Entonces enseña las ordenanzas, además le da uniforme, incluso armas que tampoco tenían a todos los soldados, y los trae cortitos con las ordenanzas, ¿no? Entonces todo el mundo se sentía más seguro con él que con otros jefes que no sabían mandar. Eso fue lo que me jaló. Luego, al final te contaré si quiera decir de Matamoros, que a mí me conmovió y me acercó enormemente al personaje. Alejandro, ¿qué personajes de la historia de México te arrastraron, te cautivaron y no te perdonaron?
Fíjate, a mí, por ejemplo, Madero, y Madero no tanto en la cuestión política que tanto se ha hablado siempre, el sufragio efectivo, no reelección, sino el espiritismo, de algún modo similar a como Silvia narra en el caso de Matamoros, y sobre todo a partir de ese tipo de preguntas que quizá no se haría nadie más, casi todo el mundo pasaba de manera muy incidental el espiritismo, ¿no? Como una cosa anecdótica casi. Madero era empresario, había sido ranchero, tenía haciendas de agostadero en Coahuila y era espiritista y además masón. Pero cuando me empieza a jalar, porque yo tuve la oportunidad de transcribir muchas de las comunicaciones espiritistas, las publicamos en el 2000 en Editorial Clio en 2 volúmenes, nada más dedicado a todo lo que había hecho Madero de espiritismo, que es muchísimo. Tiene artículos, tiene ponencias, funda un periódico que se llama La Cruz Astral. Entonces, conforme te vas dando cuenta, y bueno, cualquiera que hace una investigación, a una cosa te desata a otro lado y te lleva a otro lado y a uno más y así. Y entonces de pronto yo me di cuenta que Madero era mucho más, hablarlo como algo incidental el espiritismo, no, o sea, verdaderamente es algo que lo marca, pero lo más importante es cómo todo ese espiritismo, todo lo que él hace en términos espiritistas, lo logra transferir totalmente al aspecto cívico-político. Entonces, haz de cuenta, yo me fui dando cuenta él funda un periódico espiritista que se llama La Cruz Astral, pues funda su periódico antireeleccionista, que era el antireeleccionista de hecho. Él escribe su manual espírita, que es un gran libro, bueno, es un gran libro dentro del espiritismo para explicarlo. Bueno, acá hace la sucesión presidencial. Tiene una correspondencia increíblemente vasta con espiritistas entre 1900 y 1910, pues entonces hace el mismo procedimiento con los correligionarios políticos. Publica artículos bajo el seudónimo de Dima y de Arjuna, que son sus seudónimos espiritistas. Bueno, acá publica artículos en distintos periódicos sobre política. Entonces, de pronto era como un espejo. Todo lo que él hizo en términos de su creencia personal sobre la filosofía espírita, la llevó al campo de los hechos, sin tocarse, es decir, sin mezclar las cosas raras ni nada, simplemente el mismo ejercicio de organización, de anotar, de publicar, de editar, lo llevó al otro lado. Entonces, te va jalando porque te das cuenta que replicó el mismo procedimiento, porque de hecho el espiritismo en Madero desaparece prácticamente en 1908, noviembre. Es la última comunicación que hasta al menos hasta ahora ha aparecido en los archivos, o sea, no hay ninguna posterior. Entonces, ya del 8 en adelante viene toda esta parte cívico-política y te vas dando cuenta de lo importante que fue haber seguido ese mismo camino y le funciona bien. Yo he dicho que, por ejemplo, el fundador de las redes sociales en México fue Madero, porque creo que nadie escribió tanta correspondencia particular para promover su movimiento político como el propio Madero lo hizo entre 1908, 1909 y 1910. Y creo que es exactamente, como dices, en esa cotidianidad te vas dando cuenta de qué leía del espiritismo, que, por ejemplo, pedía decenas de libros a librerías francesas sobre el hinduismo también, cómo apoya, por ejemplo, apoya mucho periódicos espiritistas de otros estados como en Jalisco, como en Yucatán, en Chihuahua, o sea, se vuelve todo un promotor de esa parte, pero hace exactamente lo mismo en términos políticos. Sí, sí. ¿Él trae eso de Francia? Sí, él aprende. En Francia, él cuenta en sus memorias que él conoce un círculo espiritista donde le revelan que él es médium escribiente y por eso se dedica a la escritura automática. Pero insisto, yo creo que para entender realmente a Madero, independientemente de la filosofía política, independientemente del liberalismo que él recupera de Juárez, de hecho, porque su línea directa, genealógica en términos políticos sería Juárez, lo interesante es cómo el espiritismo sí lo define. O sea, y hay que entender mucho del espiritismo para tratar de entender esta dimensión humana de Madero y no nada más quedarnos con la idea de el mártir de la democracia o el apóstol de la democracia, porque es mucho más amplio todo lo que deja. Te digo, logramos reunir 2 volúmenes uno es nada más dedicado a las comunicaciones que él supuestamente recibía en estado de trance. Y lo otro son discursos, son artículos, son ponencias que presentó en 2 congresos espiritistas nacionales.
De tal modo que es importante la obra que tiene o que dejó para el mundo del espiritista. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, que antes era Condumex, ahí tienen toda la parte de la biblioteca, que era la biblioteca espiritista que tuvo en algún momento dado en su casa. Que son los acontecimientos torales, puntuales del fenómeno de la revolución de independencia, que hay que llamarlo como fue, una revolución de independencia y no una guerra de independencia, ¿no? Claro. Yo dos cositas. Mariano Matamoros no mataba a los realistas. Llegaba a matarlos cuando no tenían ya salvación. Eso lo dejan muy claro en su juicio, ¿no? Él lo dice. Yo nunca maté a nadie, bueno, mi gente, ¿no? Simplemente, a pesar de las órdenes de Morelos, a quien adoraba y tenía que seguirle todo. Y no me acuerdo este nombre, Alejandro, de aquel que perdona a los soldados que matan al hermano o al padre, no me acuerdo. No sé si era uno de los hermanos Galeana o de los hermanos... pero es muy interesante porque eran muchos los que estaban y sin embargo les da la libertad, no los mata. Y se vuelve apasionante, ¿no? Sí, es apasionante. Rascas y ¡wow! Brota. De repente, Sí. ¿quién es este cuate que está aquí en esta foto donde deberían estar solo los cuadros claves de la revolución? La foto de la silla pseudo presidencial, que lo primero que descubres es que no era una silla presidencial, era una silla de la época del Lerdo, que estaba ahí en un pasillo y se sentaron Villa y Zapata. Y la pregunta es, ¿quién es este? Y mi primera respuesta es, parece un gringo despistado. O sea, blanco, grandote, con un sombrero horrible. ¿Quién es? Hasta que el biógrafo de ese es historiador, me dices Carrera Torres, Paco, está ahí en mérito absoluto, es uno de los mayores agraristas de la Revolución Mexicana, y empiezas a explorar, y descubres historias apasionantes, como que murió virgen, y que le escribía cartas a su mamá diciendo, yo que no he conocido mujer, ¿no? Conforme profundizas, haces de la historia un terreno de identidad, ¿no? Pues mi madre tuvo 3 hermanos generales revolucionarios. ¿Y sabes por qué se fueron a la revolución? Porque oyeron a Madero. Y por eso se fueron después con Álvaro Obregón y Eugenio Martínez. Pero lo que los llamó fue Madero, la verdad. Sí. Y bueno, hay tantas historias realmente tan interesantes cuando sacas lo personal, lo individual, ¿no? Y sí. no lo dejas suelto, sino lo recuperas para hacer un análisis, para darle una dimensión y un volumen. Yo creo que los divulgadores de la historia practicamos muchas cosas. Sociología instantánea, por ejemplo. ¿Qué significa este acto? ¿No? ¿Qué significa esta mirada? ¿Qué significa esta frase metida de contrabando en un discurso? Y bueno, tienes que elaborar a partir de ahí contexto, situación política, costumbres, etcétera, etcétera. Era, por ejemplo, la fama de Villa de violador es falsa. Es absolutamente falsa. Villa, no solo eso, declaró pena de muerte en el principio de la batalla de Torreón a los violadores, con uno de los discursos más exóticos que yo he leído en mi vida, que es, muchachos, si ellas se quieren casar, pues cásense, y a partir de ahí define, pero forzar no. El que fuerce a una mujer, pena de muerte. O sea, a partir de ahí, todo el antivillismo se alimenta de una leyenda negra de el Villa violador. Y no, lo que tienes es otra cosa, tienes el Villa polígamo, 22 matrimonios en su vida, 2 veces con la misma porque se olvidó que ya se había casado con ella. Pero se casaba. Se casaba siempre, bueno, y cuidaba a los hijos. Sí. Así. Bueno, y la leyenda de Zapata también es algo muy interesante, ¿no? Que hasta la fecha sigue vigente en muchos de los pueblos de Morelos, que fue un personaje realmente pues muy atractivo y lo asesinan como a otros, ¿no?
Sí, da gusto explorar en la historia de México y Claro, explorar en términos de construir identidad, identidad. Yo vengo de una generación, la 68era, que tenía muy poca base histórica mexicana. Nuestras referencias eran el Chejo, Chimín, la Comuna de París, si quieres, Marx, pero ¿y México? Teníamos rota la relación con el pasado mexicano. Apenas Demetrio Vallejo, los ferrocarrileros, Rubén Jaramillo, quizá, pero teníamos rota. Y reactivamente volvimos, mi generación, a la historia de México a partir de esta pregunta: ¿de dónde venimos en términos mexicanos? ¿Quiénes son nuestros referentes en la lucha por la libertad? ¿No? claro. Sí, desde luego yo creo que, o sea, hay un camino muy amplio por recorrer, independientemente de que el siglo XX se llenó de importantes historiadores académicos, pero yo siempre lo he dicho, creo que no supieron bajar, digamos, de ese Olimpo institucional en el que se encontraban en el Colegio de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, en estos colegios que además han dado grandes investigadores y grandes investigaciones, pero sí falta, yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, abrir esos espacios, porque claro que se puede contar la historia de otro modo y claro que puedes descubrir personajes que quizá estaban totalmente abandonados, olvidados. Por ejemplo, yo sí creo, y yo estaba trabajando, estoy terminando casi lo de Leona Vicario, que es un gran personaje. O sea, no es nada más el personaje que quizá uno haya escuchado siempre invariablemente en el grito de independencia, cualquiera que fuera el régimen, siempre la mencionaban, pero es realmente mucho más importante de lo que aparentemente se piensa o se cree. Y no es simplemente una graciosa concesión porque es mujer. Es fundamental dentro de ese contexto de personajes quizá que han sido medio olvidados o que se mencionan nada más como por un acto de condescendencia. Yo sí creo que hay muchas leonas vicarios y muchos personajes masculinos también que necesitan. El general Arteaga, por ejemplo, en la época de la Reforma me parece que es extraordinario. José María Arteaga, o sea, todos estos que se mencionan, te los encuentras por aquí y por allá, pero que desde luego ya en la construcción de la historia o del discurso histórico se fueron quedando atrás. Bueno, Silvia, yo ¿tú creo qué que, volviste a la historia? ¿Estás preparando algo en materia de historia? ¿quién yo? Perdón, es que no oí la pregunta. Pues Eso que ahora sí. fíjate que sí, estoy preparando la biografía de un escritor, periodista y filósofo español, Rafael Sánchez de Ocaña, del grupo de los refugiados, y que es el poco y fue un personaje muy interesante, sobre todo a principios de siglo en España, en el Ateneo, hasta los años 20 y tanto, 27 quizá. Fue, eh, pues anduvo con Ortega y Gasset, anduvo con Melquiades Álvarez, anduvo con Azaña, anduvo con toda la gente que iba al Ateneo, que era el centro progresista más importante de España, y en esas estoy. Y bueno, tengo que decir que vamos a publicar en Vientos del Pueblo la versión de Rosas de Leona Vicario, que Exactamente. debería estar ya. No te andes enfermando, ya entrégala. Ya estoy dame una semana más y te lo entrego. Ok. Bien, pues decir, estamos en la venta nocturna. Hay 14 librerías en el DF, 10 en provincia, entregando libros, vendiendo libros en descuento. Y en las librerías pueden encontrar el Mariano Matamoros de Silvia Molina y todos los ensayos históricos de Rosas publicados por la enorme mayoría por Editorial Planeta, ¿no? Así Creo es. recordar. Sí, Sí, todo está en Planeta. porque la feria, Sí. Oye, ¿puedo decir algo? desde luego, la feria va a Sí. distribuir libros del fondo y de Educal, pero también de todas las editoriales, con descuentos. Sí, Silvia. No, yo quisiera nada más agregar para que no se parezca una falta. Yo soy muy lectora de historia y sí hay muy buenos historiadores del Colegio de México y todo esto, ¿no? Pero no son a nivel divulgación realmente, pero de que los hay, sí los hay. Nada más quería enfatizar en eso. Salvada la aparente discrepancia que no hay tal,
Todos Ajá. bebemos de la historia formal. El único problema es que en un universo en el cual te pagan más por publicar un artículo de divulgación en una revista que leen 11 personajes que por hacer divulgación de veras, pues es un mundo que tiene un fenómeno de distorsión. Se pierde, yo creo, el sentido de la historia. El sentido de la historia es contarle a tu gente su historia. Porque la pregunta, al fin y al cabo, es ¿la historia de quién? ¿La historia del gobierno? No. ¿La historia de los historiadores? No. La historia de los pueblos. Exactamente. Y con esto cerramos. Les Muchísimas agradezco. gracias, Paco. Gracias. Hasta luego. Gracias.